En esta lección veremos cómo calcular el ángulo entre dos rectas. Les habla el profesor Fabián Arenas de la Universidad del Cauca. Ahora, para generalizar un poco ese trabajo que acabamos de hacer con respecto al ángulo de 90, vamos a suponer que los ángulos no son que las rectas no forman un ángulo perpendicular. Y vamos a ver cómo calcular ese ángulo. O sea, aquí ya no vamos a ver qué tienen las pendientes, sino a partir de las pendientes saber cuál es el ángulo que se forma entre las dos rectas. A ver, vamos a hacer un dibujo parecido al anterior. Tenemos dos rectas que se cruzan y queremos encontrar ese ángulo beta. Por supuesto, si tenemos beta, tenemos el opuesto por el vértice y el ángulo suplementario, ¿sí? O el que va adyacente a él. Ese no sería el problema. Pero con ese es el que vamos a calcular con esta fórmula. Y vamos a aplicar el mismo razonamiento que usamos para el ángulo de 90. Vamos a llamarle alfa a este ángulo que se forma de la verde con el eje X y teta al que se forma de la roja con el eje X. De allí tenemos que teta más beta nos da alfa. Es la primera afirmación. También vamos a usar M1 como tangente del verde, del ángulo de alfa, y M2 como tangente de teta. Bueno, con esto tenemos la ecuación alfa igual a beta más teta. Recuerden que el que tenemos que encontrar es cuánto es beta. Entonces, escribimos alfa menos teta igual a beta. Y vamos a proceder con tangente de beta, que es tangente de alfa menos teta. Y ya tenemos una identidad que había mostrado anteriormente. Como hipótesis, vamos a suponer que beta no es 90, para que no haya problemas de indeterminación y tengamos que usar cotangente. Vamos entonces a suponer que beta no es 90. Así que vamos a aplicar la identidad de la diferencia de ángulos en tangente. Nos da esto. Vamos a cambiar ahora tangentes por M1 o M2 según el caso. Entonces nos va a quedar tangente de beta es igual. Vamos a cambiar a M. Bueno, aquí lo tenemos. M1 menos M2 sobre 1 más M1 por M2. He aquí la necesidad de que no sean perpendiculares para que el denominador no dé 0. Bien, ahora teniendo esto, vamos a poner aquí la condición M1 por M2 no puede ser menos 1, o sea, no son perpendiculares. Y para calcular beta es cuestión de simplemente usar tangente a la menos 1 de ese cociente. Con esto podemos calcular el ángulo entre dos rectas. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, calcule el ángulo formado por estas dos rectas. ¿Sí? Aquí tenemos dos rectas y tenemos ya una expresión que acabamos de encontrar. Las dos rectas que vemos ahí, una tiene pendiente 2 y la otra pendiente menos 3. Para el ángulo entre ellas no se necesita el y-intercepto, solamente las pendientes. Reemplazamos en la fórmula que acabamos de encontrar vamos a llamar M1 al menos 3 y 2 al M2. Nos da este cociente y eso nos dio 1. Muy bien. Tangente a la menos 1 de 1 es el ángulo que buscamos, que es de 45 grados. Así que al trazar la recta, tenemos estas dos. El ángulo que se forma entre ellas es de 45 grados. Bien, estas son las aplicaciones más conocidas de la forma canónica de la recta. Para continuar con este curso, te invito a que mires este video. Samantha.com